Muy bienvenidas, muy bienvenidos a todas y a todos a nuestro espacio aquí en Somos Cristianos, Some Christians, que además pues se junta con el blog Amanecer y hacemos este espacio colaborativo de vida mística que iniciamos el año pasado. Aprovecho también para desearles feliz año. A muchos no nos hemos visto desde diciembre del año pasado. Entonces, pues bueno, no ha habido la oportunidad de reencontrarnos. Entonces, pues eso, ¿no? Mandarles un cálido abrazo, los mejores deseos. Y bueno, pues esta es la segunda sesión como tal, aunque podríamos hablar de una tercera, porque iniciamos con una inauguración del espacio de vida mística, que fue una charla en torno al fenómeno místico en general, obviamente desde que lo advertía yo desde un punto de vista y no como una verdad última, sino como pues unas aproximaciones que invitan a reflexionar y a profundizar. Y después ya iniciamos como tal el ejercicio de, de leer uno de los libros más importantes de Raymond Panikkar, que se llama De la Mística, y que de cierta manera pues nos ayuda a enmarcar lo que esperamos sea un camino un poco más largo, ¿no? En este espacio de vida mística, ¿no? Entonces vamos a leer el libro completo, ya tuvimos una primera sesión, esta es la segunda, y cuando terminemos de leer el libro, pues a lo mejor nos aventamos ya a leer directamente místicos y místicas, los comentamos. Y bueno, como es de costumbre, la metodología para nuestra sesión es que pues les voy a presentar un poco las páginas, el bloque de páginas que tocaba leer para la sesión de hoy, que también si no leyeron, pues no hay ningún problema, siempre van a ser bienvenidos y bienvenidas. Eh, Sin embargo, ciertamente, y comienzo diciendo eso, como lo decíamos ahorita antes de empezar la grabación, ya se dieron cuenta de que es un texto complejo, es un texto, mm, pues, bastante, hay que rumiarlo muchas veces, ya el texto se comienza a complejizar cada vez más. Y en ese sentido, como nuestro grupo no pretende ningún grado de especialización, ni tampoco expertise, ni erudición, pues lo que yo les voy a compartir son algunos puntos que me parecen importantes que surgen a partir de la lectura y no tanto, digamos, meterme a los grandes problemas filosóficos que plantea Panikkar, porque claramente, como ustedes lo pudieron ver, pues se trata en buena medida de una aproximación filosófica a la mística desde su propia noción de lo que es la filosofía, claro está, ¿no? Entonces, bueno, sin perder más tiempo, voy a compartir pantalla. Y bueno, después de que les platique al respecto, pues vamos a hacer las tradicionales preguntas, comentarios, etcétera. Perfecto. Pues miren, como me imagino pueden ver, estamos en nuestra segunda sesión del libro individual de la mística, publicado en español por la editorial Herder, correspondería a las páginas 59 a 130, y de las obras completas también de Herder en español y en Fragmenta en catalán, corresponden a las páginas, bueno, en Herder en la página 227 a 292. Bien, eh, y aquí como una suerte de comentario que no quisiera perder mucho tiempo en ello, pero sí como en una cuestión de formato, Panikkar nos dice que nos va a presentar unos sutras. Y los sutras son pues estas, digamos, incluso él mismo lo dice, digamos, un símil que podríamos tener en la tradición occidental son los aforismos, ¿no? Son sentencias profundas que no invitan tanto a que meramente la razón, sino que incluso invitan mucho a la contemplación y a profundizar. Y el Gran Sutra, ¿no? O sea, nos va a lanzar como sutras que juntos forman un mala, ¿no? Que son estos rosarios orientales, tanto budistas como de algunas otras tradiciones de la India. Eh, Nos va a lanzar distintas sentencias, sutras o aforismos. No los rescato todos, pero sí, digamos, que de hecho este sí es una traducción del Brahma Sutra, que sí es un libro de la India,
Ahora la aspiración es conocer toda la realidad, ¿no? Y es como, de cierta manera, un resumen, una síntesis, un aforismo que nos da de manera compacta lo que nos va a decir en el resto de páginas que vamos a leer. Recordando un poco algo que él ya venía diciendo, ¿no? Desde la sesión pasada, es que la experiencia mística es una experiencia integral de la realidad y no de una de sus partes. Eso ya lo veíamos porque si fuera una experiencia de una de sus partes, entonces no estaríamos hablando de una experiencia integral, sino estaríamos hablando de una experiencia que tiene que ver con un aspecto o dimensión de la realidad que se separa de los demás, como muchas veces, y esa es una de sus grandes críticas a los estudios de la mística que se han hecho hasta ese momento, porque entonces ven a los místicos como una suerte de expertos del ámbito religioso, pero digamos como este genio occidental le llama Panikkar de especialistas, ¿no? Entonces el médico cirujano, no sé, urólogo o ginecólogo, lo que sea, pues tiene su especialidad, ¿no? Y sobre eso se especializa. Entonces el místico se especializa en esto. Y Panikkar no ve la mística o no ve el misterio como una dimensión simplemente que está ahí separada, sino que justamente es la experiencia integral de la realidad, no de una de sus partes. Pero sí, esta experiencia integral se vive en una de sus partes, porque no somos capaces de experimentar, o sea, somos capaces de experimentar la totalidad de la realidad en una de sus partes, pero no la totalidad de la realidad en tanto todas sus partes al mismo tiempo, ¿no? Son dos cosas diferentes, sino que experimentamos el todo en la parte, ¿no? Una parte que se nos abre como un reflejo de esa totalidad o de esa integralidad de la realidad. Eh, y ya aquí ya nos empieza ya un poco a meternos a unos abismos, diría yo, a unos senderos que me parece importante rescatar. Dice que la experiencia mística no es tocada por ninguna interpretación ni por ningún intermediario, es pura experiencia íntegra, intocada. Esto es muy fundamental para entender a Panikkar, que al mismo tiempo, pues esto es muy clásico de la India, o sea, ya veíamos nosotros en otras sesiones que no es ningún secreto, o sea, que Panikkar estaba fascinado por la experiencia espiritual del continente indio y mucha de su interpretación de la experiencia mística la va a leer desde allí, ¿no? Y eso es una gran bondad, pero también algo que se le podría criticar, porque justamente para él lo que está criticando y va a criticar en un lenguaje filosófico a lo largo de estas páginas es que a diferencia del pensamiento occidental, particularmente fenomenológico, que dice que no hay conciencia pura, sino que toda conciencia es siempre conciencia de algo, ¿no? Y para quien sepa historia de la filosofía, pues ahí viene Husserl y compañía, toda conciencia es conciencia de algo. En cambio, para la experiencia de la India sí puede haber experiencia pura y a eso es Panikkar quiere abogar a eso. Tampoco está de acuerdo, ¿no? Y aquí les pongo esta imagen un poquito que puede simbolizar esto con el que no está de acuerdo, con la noción de experiencia última, porque de esa manera estaríamos como jerarquizando en un sentido negativo. Panikkar va a hablar de manera positiva de la jerarquía, o sea, para Panikkar la jerarquía es algo positivo en el sentido de que todo ocupa su lugar correspondiente, pero aquí más bien hablando jerarquía en términos de verticalidad. Entonces, si hablamos de experiencia última, estaríamos hablando de una experiencia superior de la cual se desglosan todas las anteriores. Por eso pongo este clásico símbolo de lo divino en la cúspide de la pirámide, ¿no? El ojo que todo lo ve, etc. Entonces, él critica eso porque además se estaría haciendo un énfasis en la trascendencia, desatendiéndonos de la inmanencia. Y en el mundo, digamos, de la historia de las religiones y de la mística es fundamental esta crítica porque ciertamente muchas veces ha entendido la mística como puro trascendentalismo, ¿no? Y se ha dejado de lado la inmanencia. Y para Panikkar, trascendencia e inmanencia no son más que dos caras de la misma moneda, ¿no? Trascendencia, digamos, lo que está más allá, e inmanencia, el más acá, ¿no? El mundo que vivimos. Y para Panikkar no hay una distinción.
Dice, por ejemplo, cito, nuestro sutra prescinde de clarificar la realidad y por tanto de reducir, perdón, aquí de reducir el campo de la mística a lo último de la realidad. En otras palabras, bajar a la mística del Olimpo, ¿no? Que también lo dice él con esas palabras. Luego también, como ya les digo en su momento, pues él quiere distinguir o sea, no está de acuerdo con que la mística sea una experiencia particular diferenciada, ¿no? Entonces les pongo este ejemplo, esta imagen que también tiene sus límites, pero yo la entiendo así, o sea, es decir, digamos, el círculo azul grande sería el ámbito de la experiencia, ¿no? Todo lo que experimentamos, y entonces habría unas experiencias que le podemos llamar estéticas, otras experiencias que le podemos llamar religiosas, otras que les podemos llamar éticas, y habría un cierto tipo de experiencias que les podríamos llamar místicas, ¿no? Y Panikkar no está de acuerdo con eso porque de cierta manera para Panikkar ya en la experiencia, o sea, en el ámbito del experimentar el mundo, está ya la dimensión mística, ¿no? Entonces, no es que la dimensión mística esté separada de la religiosa como muchas veces se ha querido, ¿no? Como que los místicos son los espíritus libres, rebeldes las personas religiosas son las esclavas de la jerarquía y de la institución. Bueno, para Panikkar no es así, reconoce que claramente las y los místicos tienen este aspecto, pero no separan el ámbito de la experiencia, como que hay unas experiencias que son religiosas y otras que son místicas y otras que son estéticas y otras que son éticas, sino que ya en la experiencia ética habría un atisbo de experiencia mística, en el sentido de que en tanto que experimentamos, siempre experimentamos con la totalidad de lo que somos. No podemos simplemente como separar, en términos de Panikkar, el tercer ojo, ¿no? El ojo de la mística, no lo podemos simplemente quitar. Sí puede estar dormido, sí puede estar desatendido, pero va a estar ahí de una manera u otra, ¿no? Aquí dice algo interesante, ¿no? Para Panikkar, él, por su experiencia personal, siempre va a subrayar mucho, aunque también en muchas ocasiones admite que es problemático hablar de Occidente y hablar de Oriente. Hoy es más problemático todavía porque sabemos que Oriente es un invento de Occidente y que además son arquetipos muy endebles, pues muy hechos por científicos casi siempre, ¿no? Y no por personas que experimentan cosas, pero a veces ayudan, ¿no? Y por lo menos Panikkar lo dice en estos términos. Él considera que en Occidente, eh, donde entenderíamos la mística cristiana, islámica, judía y quizás otras, eh, el camino es un poco conocerse a sí mismo para llegar a conocer a Dios, ¿no? O a lo trascendente, la divinidad, el misterio, como le quieran llamar. Entonces, por medio del autoconocimiento, llega un momento en que conocemos a Dios, ¿no? Entonces, por medio de ir hacia esa interioridad más íntima del conocimiento personal, llegamos a un conocimiento de lo divino. Y en cambio en Oriente, según Panikkar, sería al revés, ¿no? Conocer a Dios para conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, conociendo a esa trascendencia, se llega a conocer la chispa divina que nos habita, ¿no? Y por lo tanto, lo que realmente somos. Y en ese sentido, pues no estaríamos entonces hablando de la mística como una experiencia específica, diferenciada, sino justamente como lo más hondo, pero que lo permea todo. Aquí, Panikkar, digamos, introduce un término que va a ser fundamental clarificar un poquito, que es el del Advaita, que a veces se traduce como no dualidad. Y esto es fundamental porque clarificarlo, porque aunque Panikkar sí dice que lo toma del Vedanta, y claramente lo toma del Vedanta porque es un término védico y del Vedanta, y por lo tanto bebe de ahí, y esto está muy claro, tampoco hay que confundirlos tal cual, porque Panikkar lo utiliza en un sentido más amplio, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es un término prestado, más sin embargo le echa de su propia cosecha, como decimos aquí, ¿no? O sea, no es tal cual calcado, es como si yo como filósofo, no sé, me gusta el concepto de la Trinidad cristiana, entonces utilizo la Trinidad cristiana para referirme a algo que yo quiero explicar, pero no estoy hablando
o sea, no lo estoy calcando, no estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso sí es importante, ¿no? Porque como para entenderlo. De tal manera que, por ejemplo, ¿no? El propio Panikkar va a encontrar, o sea, a veces le llama Advaita, pero a veces le llama Trinidad también, ¿no? Entonces, y hay otros, digamos, personas que se han puesto a investigar esta cuestión y que dicen, bueno, sí, o sea, de cierta manera, ciertamente se podría decir que la Trinidad es un aspecto no dual del cristianismo, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo Advaita que la experiencia trinitaria, no es exactamente lo mismo. Y sin embargo, Panikkar sí las utiliza a veces como este sinónimo que quiere hablar de que justamente es una realidad completa y no por partes. Eso es básicamente lo que nos quiere decir y que nos ayuda a ir más allá del dualismo y del monismo. Yo aquí les pongo una imagen de un pintor mexicano, ¿no? Que se llama tal cual, Dualidad. Sin embargo, por ejemplo, eso es muy interesante para, bueno, quienes estamos en México, en América Latina y también el contacto pues, con la lengua hispana, ¿no? El castellano y demás. La dualidad, por ejemplo, en tierras amerindias, tanto en las tradiciones aymaras, quechuas, quichuas, como las tradiciones de Mesoamérica, no es la dualidad, por ejemplo, que criticaría Panikkar. De hecho, Panikkar nunca, hasta donde yo tengo entendido, no se mete tanto al mundo amerindio. Llega a dirigir tesis de personas de América Latina, pero no recupera tanto las tradiciones de Amerindia como utiliza las de Oriente o el cristianismo, ¿no? Porque la dualidad mesoamericana, por ejemplo, es una dualidad muy distinta a la dualidad maniquea que criticaría Panikkar, ¿no? Este dualismo que sí, y es también distinto al dualismo, ¿no? Y al monismo, perdón. Entonces, eso lo pongo ahí como nota a pie de página, como para también criticar un poco esta moda de hoy en día de que si no es que todo lo no dual es lo mejor y es lo que habría que hacer, y hay críticas interesantes porque en cuanto empiezas a defender la no dualidad, creas una nueva dualidad, ¿no? La de la dualidad frente a la no dualidad. Entonces, como también hay una nota crítica, una lectura crítica de los planteamientos de Panikkar, sin embargo, nos ayuda a entender lo que él nos está diciendo en su concepción de la realidad, que ya habíamos hablado un poco, ¿no? La realidad cosmoteándrica, ¿no? Que no son tres, sino que, o sea, no es el dualismo, pero tampoco es el monismo, ¿no? Que todo es lo mismo. Lo vamos a ver más en unas diapositivas más, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Él nos dice, bueno, en la perspectiva, en el horizonte del dualismo, a lo que se aspira es a la unión, ¿no? Una unión que mantiene las diferencias, etcétera. En el monismo se hablaría de unidad y en cambio en el Advaita se hablaría de armonía, ¿no? Y esa es la diferencia que él ve entre las tres horizontes, digamos, y él apuesta por el tercero, claramente. Veamos ahora también otro de los grandes conceptos muy problemáticos de Panikkar que habría que también profundizar y que él mismo dice que no lo va a hacer, es el de realidad, que incluso ahí llega o sea, a mí me hubiera encantado, o sea, él dice literalmente que hay que rescatar las muy interesantes reflexiones sobre la realidad que tiene Javier Zubiri, pero, o sea, nada más lo dice, pero no lo hace. Eh, Sería muy interesante, ¿no? Un diálogo más hondo entre sus dos concepciones de realidad, porque la concepción de Zubiri de realidad es mucho más material. Y en cambio, la concepción de Panikkar de realidad, me atrevería a decir yo, con palabras que no le quedan, es más, mmm, pues sí, digámoslo así, material. O sea, es que no quiero utilizar la palabra psicológica, porque, porque es lo que nos dice aquí literalmente, ¿no? Cito, por realidad entendemos todo aquello que de una manera u otra entra en el campo de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, digamos que para Panikkar, la realidad tiene que ver directamente con el ámbito de la conciencia, cosa que no necesariamente para Javier Zubiri u otros filósofos de la realidad. Lo interesante aquí es que entonces, sí nos abre, y lo vamos a ver en unas diapositivas más, el ámbito de la realidad como
utilizando el término que utiliza Panikkar y otros también, como algo participativo, es decir, algo trinitario, algo no dual, ¿no? Es decir, no es que esté la realidad allá, afuera de mí, y yo estoy frente a la realidad, sino que la realidad es lo que yo hago, es esa cosa que hacemos. O sea, la realidad es la coparticipación, ¿no? Hay otros pensadores interesantes también en ese ámbito. Estoy buscando justamente un libro, pero no lo tengo a la mano. De cuestiones que se llaman la mente participativa, ¿no? Luego hay un psicólogo transpersonal español, Jorge Ferrer, que habla también de la espiritualidad participativa. Y toda esta noción de lo participativo está hoy en día como muy en boga, pero pues bueno, es algo que ya sabían también los antiguos, las antiguas. Sobre todo en el sentido de que la realidad es lo que nos hacemos mutuamente. Pues repito, no es que la realidad está allá y yo estoy acá, eso sería dualismo, ni tampoco es que somos una y la misma cosa, ¿no? Sino que es esta Advaita, esta no dualidad, esta trinidad, ¿no? Y bueno, aquí es ya cuando se nos va a meter un poquito el asunto más filosófico, ¿no? Cuando ya empieza a hablar de la crítica al reduccionismo ontológico de Parménides, ¿no? Palabras pesadas, quizás densas. Parménides va a identificar el ser con el conocer. Pero esto sí es importante aclararlo, porque entonces, o sea, si leemos literalmente esta definición de Panikkar, que en realidad es todo lo que entra en el campo de nuestra conciencia, entonces podría interpretarse como una reducción psicologista, ¿no? O racionalista, es decir, pues, o sea, la famosa, que tampoco es que Hegel caiga en eso, pero esa famosa frase, ¿no? De Hegel en Filosofía del Derecho, cuando dice, todo lo real es racional y lo racional es real, ¿no? Que tampoco es que esté cayendo en un racionalismo absoluto, pero es toda esta corriente, ¿no? Que identifica el ser con el conocer. Solamente es aquello que yo puedo conocer. Y entonces hay que decirlo porque Panikkar no cae en eso, porque para Panikkar la conciencia no se reduce al conocer, ¿no? Y eso es lo importante. Bien, después pasa al tema de la experiencia inmediata, ¿no? Que ya lo habíamos hablado antes. Aquí cita, por ejemplo, esta noción del toque directo, que es muy clásico de la mística cristiana y particularmente de la mística española, ¿no? Juan de la Cruz lo dice constantemente, este toque delicado y demás, el toque divino, pero también está en la mística renana y, y aparece esta noción como un toque directo, ¿no? Un toque directo digamos, inmediata, o sea, es decir, que no tiene mediación. Y ahí va a criticar a la fenomenología, lo que ya les decía, como esta noción de que toda experiencia es experiencia de algo, porque él considera que sí puede haber experiencia pura, o si se quiere, experiencia de nada. Dice, o sea, como en Occidente nos cuesta tanto trabajo pensar en la experiencia pura, la mente oriental, dice Panikkar, la tiene muy presente y toda su filosofía y su pensamiento gira en torno a la experiencia pura. Por ahí Juan Arnau, otro importante escritor y pensador, acaba de sacar hace no mucho un libro que se llama La mente diáfana, algo así, y de la experiencia filosófica de la India, y tiene que ver con eso, o sea que si se dan cuenta, pues la experiencia de las tradiciones de la India en buena medida, pero también, por ejemplo, el budismo zen, el taoísmo, o sea, son estados mentales, estados de conciencia en donde hay diafanidad, ¿no? Sin embargo, eso sería una experiencia pura, por decirlo así, pero en Occidente nos cuesta mucho pensar en eso porque criticamos esa noción como de experiencia pura. No se puede tener experiencia pura, etcétera. Y entonces dice Panikkar, bueno, o sea, podemos llamarle experiencia de la nada, ¿no? Como en esa contradicción, ¿no? Experimentar la nada es experimentar algo que no es algo, ¿no? Entonces, por ahí va esto de la experiencia pura. Y hace una distinción entre intermediario y mediación o mediador. El intermediario o la intermediación relaciona dos entes, ahí se me fue una R, perdón,
relaciona dos entes desde el exterior, haciendo como una suerte de tercero, como una síntesis, ¿no? Entonces, de hecho, esto lo va a criticar, por ejemplo, el mismo Emmanuel Levinas, ¿no? En su filosofía, ¿no? En Totalidad e Infinito. Él va a criticar, por ejemplo, eso a Martin Heidegger, que para Levinas, Heidegger cae en eso, como que hay un tercero que homogeniza, ¿no? Entonces, en la relación se vuelve una tercera cosa. Eh, y él más bien habla, por ejemplo, de la mediación. Dice, la mediación sí. La mediación es una relación interna y constitutiva entre dos polos, una polaridad adual. Se hace énfasis en la relación. Aquí, por ejemplo, hago paréntesis para irnos a unas diapositivas más arriba. Esto mismo es lo que dice, por ejemplo, la dualidad mesoamericana y la dualidad indígena de los pueblos, por ejemplo, del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. O sea, eso mismo es lo que dicen ellos, solo que ahí sí se le llama dualidad, ¿no? Que se le puede llamar una dualidad asimétrica, o que es exactamente lo que Panikkar va, no es exactamente, pues, pero es este símil con que es una relación interna y constitutiva entre dos polos, en donde no es que haya dos polos separados y de pronto se encontraron y crearon una tercera cosa que es la relación. No, no, no. O sea, estas dos polos o más son al mismo tiempo, son relación y no pueden ser sin relación y son al mismo tiempo lo que son, sin reducirse a la relación, pero tampoco son nada fuera de la relación, ¿no? Es como la luz y la oscuridad, como el fuego y el calor, etcétera, ¿no? Entonces, el énfasis aquí está en la relación y aquí Post-Panikkar pertenecería a toda una corriente filosófica que quiere poner el énfasis en la relación y que es además, cabe subrayarlo, pues una tradición de mucho raigambre, pues de la mística también cristiana, ¿no? Nos invita entonces a repensar la filosofía. Como les digo, no estoy haciendo una síntesis o un resumen así página por página, sino que estoy lanzando puntos fundamentales que considero importantes para entender esta lectura, sabiendo que quizás muchas cosas queden afuera porque verdaderamente es densa, ¿no? Pero es importante repensar la filosofía porque entonces si Pánica nos está diciendo que está haciendo una aproximación filosófica, no hay que entender filosofía como se ha entendido desde la modernidad, ¿no? Como meramente una aproximación racionalista. Sino, él dice que no es tanto la sabiduría del amor, sino el amor a la sabiduría, eh, que tiene que ver con el cultivo de la pureza de corazón, de la claridad de mente y de amor sincero. Quiere ir más allá de la filosofía racionalista y volver a una filosofía integral, que integra al ser humano hoy tan dividido. Aquí, también como un paréntesis o una nota, esto lo explica de manera maravillosa desde mi punto de vista en las primeras páginas Michel Foucault, en su libro La hermenéutica del sujeto, en donde él habla justamente de esta diferencia entre la filosofía o la espiritualidad antigua, en la antigua Grecia, particularmente los presocráticos, y ya la filosofía como tal moderna, ¿no? Cartesiana, en donde antes la sabiduría implicaba una transformación de la persona. O sea, para que una persona adquiriera sabiduría, era necesario que viviera una transformación. Y eso lo va a decir también, por ejemplo, San Juan de la Cruz cuando dice que lo semejante se une a lo semejante. O sea, en el fondo lo que quiere decir es que te tienes que divinizar para poder entrar en relación con Dios. Tienes que hacer más a la manera de Dios. Entonces, lo mismo, esta es la noción antigua de filosofía, de sabiduría. No es que puedas tú agarrar un libro y leerlo y ya, sino que es una sabiduría que transforma a la persona en orden de adquirir o de poder entrar en relación con ese conocimiento. En cambio, ya en la era moderna, el conocimiento comenzó a ser una cuestión de principios autoevidentes, ¿no? 2 más 2 es 4, no tengo que tener experiencia de ello y puedo leer un libro y si le entiendo mentalmente, entiendo la sintaxis, entiendo el lenguaje, etcétera, entonces pues ya como que a eso le llamamos conocimiento. El mundo antiguo no le llamaría conocimiento a eso, ¿no? Por eso la filosofía de Panikkar quiere retornar y por lo tanto una aproximación filosófica a la mística no es una aproximación erudita, sino una aproximación que intente relacionarse y transformar a la persona que está trabajando el tema de la mística, ¿no?
En otros términos, no se puede estudiar la mística sin intentar vivir también proceso místico. Tocar la realidad, de cierta manera ya lo habíamos dicho, ¿no? Con esto del toque, en la mística se toca, se tiene una experiencia inmediata, ¿no? A eso quiere hablar del toque. Y aquí, repito, esta noción del toque es muy utilizada en la mística, particularmente en la mística cristiana, pero también en la filosofía que quiere criticar el imperativo de la visión en el pensamiento. O sea, tenemos como este imperativo de que ver es igual a conocer, ¿no? Incluso hay frases en castellano todavía, ¿no? Ah, ya veo, ya veo. O sea, le hacemos así como, ah, ya entendí, es como, ah, ya veo, ¿no? O es que no veo claro el horizonte. Son todos rezagos de un imperio de la vista en el ámbito del conocer. En cambio, si nos vamos a otros sentidos para hablar del conocimiento, nos damos cuenta que, por ejemplo, si hablamos del conocimiento como el gusto, que de hecho tiene más sentido porque el término saber viene de sapere, la misma palabra donde viene sabor o saborear, ¿no? Entonces tiene mucho sentido hablar de saber y como algo que se saborea y que por lo tanto te transforma, porque no puedes, por ejemplo, tú probar un alimento y que tu cuerpo no reaccione fisiológicamente al alimento. Aquí en México, que comemos picante y nuestro cuerpo inmediatamente reacciona. Así, digamos, sería este conocimiento antiguo que les decía. O sea, algo que todo nuestro ser reacciona y se modifica y no tanto algo que entendemos meramente con la cabeza. Sin embargo, lo mismo sucede con el tacto y el tacto es muy bello porque si se ponen a pensar en el tacto, nosotros tocamos y somos tocados al mismo tiempo. O sea, todo aquello que tocamos al mismo tiempo nos toca. Entonces, es de esos sentidos que tenemos la experiencia que es totalmente dual, por decirlo así, ¿no? En los términos de Pánica. Porque aquello que tocamos también nos toca, ¿no? A veces decimos, toco el ordenador, toco la computadora porque yo hago la acción, ¿no? Y muevo mi mano hacia allá. Pero si, por ejemplo, más bien el ordenador o la computadora, alguien me la pone en la espalda, entonces yo diría, me está tocando. Pero eso lo hacemos simplemente por lenguaje. En realidad, en el acto, cuando se tocan las dos superficies, que una es mi piel y otro es el ordenador, ya hay un toque que es tocado o un, ¿no? Eso es como muy bello. Eso es el Advaita, que va más allá del dualismo o del monismo, ¿no? A través de mediaciones, no de intermediarios, porque el intermediario sería este tercero y la mediación es eso que ya nos constituye, pues que yo soy gracias a que tú eres y demás. Entonces no se puede agotar la realidad ni esa experiencia de esta u otra parte de la realidad. O sea, la experiencia mística no es un agotamiento de la realidad, sino la experiencia integral de la realidad. O sea, poder experimentarme en mediación, poderme experimentar en armonía con la realidad. Otro aspecto fundamental es que también Panikkar nos dice que la mística es siempre colectiva, nunca es individual, nunca es privada. Cosa que también durante mucho tiempo, incluso hoy en día, se sigue hablando de una mística individual, ¿no? Y entonces yo he escuchado muchísimas veces, ¿no? Que se habla de que la espiritualidad es individual, ¿no? Solamente tú puedes vivirlo, solamente tú, pues no es así. Siempre es colectiva. Y colectivo no es necesariamente que siempre estés en manada, ¿no? Siempre estés ahí en la masa. O sea, es referido a que siempre hay un lenguaje de por medio, siempre hay una colectividad, siempre hay una tradición. Eso lo vamos a ver más en la siguiente sesión. Ya a partir del siguiente capítulo, Panikkar empieza a desglosar más que entiende por experiencia. Pero bueno, hasta ahí le cortamos, no llegamos hasta allí. Pero tampoco es privada en el sentido de que sea algo que solamente pasa en ti, sino que en tanto que es integral, toca toda la realidad de manera íntegra, ¿no? Y eso, tradiciones, por ejemplo, de nuevo, o sea, antiguas, o sea, visiones más medievales del cristianismo, por ejemplo, y nociones de como el budismo, por ejemplo. O sea, el budismo tiene esta noción que hoy se ha como individualizado más en su toque con Occidente. Pero para el budismo la compasión, o sea, generar karuna, generar compasión, tiene un resultado cósmico, no solamente psicológico. ¿No? O sea, no es solo que la persona es más buena gente y sufre menos, sino que hay una repercusión cósmica, ¿no? De la realidad total.
Lo mismo en el cristianismo, pues por eso en la literatura medieval hay tantas, por ejemplo, pues sí, o sea, se metían a cuestiones de las plantas, o sea, es bien interesante, tanto criticamos la Edad Media cristiana y la vemos con esos ojos occidentales, y con occidentales me refiero más bien modernos, pero si dan cuenta, la teología y la espiritualidad medieval católica cristiana era mucho más ecológica. O sea, tenía mucho, era más cósmica que el cristianismo, incluso me atrevería a decir actual, aunque hoy se ha puesto muy de moda la ecoteología y cuestiones por el estilo, pero ya es un ejercicio muy explícito y no es tan espontáneo como lo era antes, ¿no? Después nos ofrece, ¿no? Otra manera también de abordar esta misma realidad, ¿no? Que es, en términos budistas, el Pratitya Samutpada. Eh, si alguien lo puede pronunciar mejor, adelante. Pero que básicamente se puede traducir como el surgimiento condicionado o la relatividad radical. Eh, y eso ya, aquí les pongo pues un icono, por decirlo así, ¿no? Un icono, de del mundo budista, eh, donde podemos ver varias cosas. No, no me voy tampoco es que yo, tampoco no crean que me sé todos estos simbolismos, ¿no? En el centro está el triple veneno, ¿no? La ignorancia, el apego y la aversión, siempre representados por estos tres animales, el gallo, la serpiente y el buey. Eh, y bueno, cada uno de estos recuadros, porque para el budismo pues tiene que ver, o sea, pero ya en este sentido de cómo tú co-creas la realidad, ¿no? Pero eso no es como para darle poder al individuo, como en estas nociones más modernas y estas lecturas muy, pues sí, muy de moda hoy en día, de que no, es que piensa positivo y tú creas tu realidad que tú quieres, no, o sea, es más hondo que eso. Eh, pero estos recuerdos se refieren a eso, o sea, que la realidad integra la dimensión tuya. O sea, no es que la realidad esté allá afuera y tú te pones enfrente, sino que es co-creativa, es coparticipativa. La realidad es siempre participativa. En otros términos, es siempre cosmoteándrica, como diría Panikar, ¿no? O es trinitaria, ¿no? En términos más cristianos, es trinitaria. Nos continúa hablando del amor y el conocimiento, ¿no? Eso va a ser un tema constante en todos los capítulos que leímos. Y en ese sentido, entre esta relación estrecha que él propone entre el amor y el conocimiento, el conocimiento amante y el amor cognoscente, va a criticar esta diferenciación también muy clásica en el estudio de las místicas, entre las místicas del amor o las místicas esponsales y las místicas del conocimiento, las místicas esenciales o más filosóficas. Él las critica, pero también, o sea, critica la división, aunque también admite que hay, o sea, que las místicas que se les llama del amor claramente utilizan un lenguaje mucho más erótico. Es decir, si ustedes comparan a San Juan de la Cruz con el maestro Eckhart, pues claramente, aunque en los dos está el amor cognoscente y el conocimiento amante, claramente el lenguaje sanjuanista, por lo menos en las poesías, es mucho más erótico, ¿no? Que el lenguaje de los sermones o los tratados de Eckhart. Pero dice Panikar, eso no significa que podamos distinguir, o sea, porque el amor y el conocimiento no son dos cosas diferentes, ¿no? Según esta visión. Y aquí se mete Panikar a uno de sus grandes temas, ¿no? Que ya lo habíamos visto desde la primera sesión y que entonces simplemente lo voy a mencionar. Es esto que mencionábamos, ¿no? Que la realidad no es algo que está allá frente a nosotros, sino en sus términos, la realidad no es ni objetiva ni subjetiva, ¿no? La realidad es siempre mitos, es decir, como nuestro presupuesto fundamental. O sea, la realidad es siempre el mito en el que vivimos. Cito dos frases suyas. Dice, la realidad es el sustrato en el que nos apoyamos para decir lo que sea sobre ella. Por eso él nos está diciendo que en realidad no podemos estudiar la realidad en el sentido objetivo de la palabra, porque todo lo que decimos de la realidad ya la presuponemos.
¿no? O sea, ya estamos allí. No es como algo que nos podamos de pronto salir y hablar de la realidad, no. O sea, estamos ahí, somos eso. La otra cita dice, al afirmar que la realidad se nos manifiesta en forma de mitos, estamos diciendo que la experiencia mística ve lo concreto encarnado, lo universal, como una epifanía real del todo. La mística no es una ideología, aunque cada mística defiende su lenguaje en particular, ¿no? Entonces, repito, o sea, la mística para Panikkar, y en esta frase es muy, muy potente porque la mística no es una escuela para Panikkar. Mística no es sumarte a una ideología o a un proyecto. La mística es la experiencia íntegra de la realidad. Sin embargo, nos dice Panikkar, sí que la mística o cada una de las místicas tiene su propio lenguaje y lo va a defender, porque ese lenguaje no es gratuito. Dejen conecto. Eso lo vamos a ver más la siguiente sesión. Pero ningún lenguaje es gratuito y ninguna experiencia puede separarse del lenguaje que la crea, ¿no? Entonces, el hecho de que Panikkar nos hable de experiencia pura no significa que esa experiencia pura, digamos, como que quiera criticar en los ámbitos del lenguaje, sino que Panikkar acepta, perdón, claramente que la experiencia siempre es en el lenguaje, ¿no? Y bueno, aquí, ¿a qué nos invita a deslindar la mística? Él utiliza como estas palabras, pero podrían ser equívocas, ¿no? En el sentido de que, bueno, nos acabas de decir que la mística es o sea, como que no podemos separarla y ahora nos estás, más bien lo que está queriendo decir, según mi lectura, es que no hay que reducir la mística a, ¿no? No que la deslindemos, sino que no hay que reducirla a las experiencias estéticas o las experiencias del arte. Que eso ya lo decía desde la introducción y los prólogos, ¿no? Que muchas veces, sobre todo en ámbitos europeos, se ha identificado la experiencia mística con la experiencia estética y Panikkar no está de acuerdo, como que sea eso, ¿no? Tampoco hay que reducirla a la religión, ni tampoco a la ética, ni tampoco a la salud. Sin embargo, ¿no? Como esta frase lo dice, la mística, como todo lo humano, tiene sus peligros. La psicología no constituye ningún estorbo para la mística, ¿no? O sea, aunque no se reduzcan, no significa que se están peleadas, ¿no? A eso va a Panikkar, o sea, por eso, o sea, en la ética está la mística, pero lo que él quiere criticar es como estas nociones de que, no, no, el verdadero místico es el que está ahí en la lucha política. No, no, el verdadero místico es el que está en los altares todo el tiempo rezando. No, no, el verdadero místico es el que tiene estas experiencias de estéticas. El verdadero místico es el que tiene salud mental. Pues no, ninguna de esas, ¿no? No se reduce a eso. Y por eso, para Panikkar, hay un alcance intercultural de la mística, porque la mística siempre nos ayuda a descubrir nuestros mitos. Y en tanto, cuando reconocemos nuestros mitos, y aquí esto se conecta, aquí está la conexión más profunda, desde mi punto de vista, entre la mística y el diálogo interreligioso, que son dos de los grandes temas de Panikkar. O sea, la mística es la que nos posibilita también a descubrir nuestros mitos, a desvelarlo. Y entonces cuando se desvela el mitos, nos damos cuenta de que no poseemos la verdad. No somos sin mitos, siempre estamos en un mitos. Hay que ir más allá de la ilusión racionalista que dice que se puede salir del mitos, porque para Panikkar siempre hay un proceso de la desmitificación, remitificación. Desmitificamos algo, lo remitificamos inmediatamente. No se puede salir para Panikkar de eso, porque para Panikkar el mitos es la realidad y no podemos salirnos de la realidad. Y en ese sentido, pues hablar de Dios no como principio, sino como una experiencia. Ahí está criticando pues a estas nociones quizás más filosóficas del siglo de las luces, de la ilustración europea, pues que Dios era un principio, ¿no? Lo que se llamaba el deísmo, sino Dios como experiencia. El tema de la conciencia ya lo hemos platicado un poco, ¿no? La conciencia como continente y como contenido, ¿no?
habla del darse cuenta de la pura conciencia, de la ausencia de contenido, incluso de ella misma, de la nada, lo que decíamos, ¿no? Pues si no nos suena muy bien eso de experiencia pura o de conciencia pura, hablemos de conciencia de la nada, ¿no? Que es la conciencia es mediadora, no es intermediaria, no es una tercera cosa. La conciencia es esa co-creación, esa participación, ¿no? Es la realidad también. Por eso para Panikkar hay algo místico en cada conocimiento y no es que la mística sea algo específico o diferenciado, ¿no? Eso ya lo veíamos. Y aquí, bueno, el diálogo interreligioso y me atreví a poner ahí una foto mía de un encuentro para no robarme más fotos, que ahí estamos en un encuentro en Regina, Saskatchewan, en Canadá, con un rabino, un compañero, un monje budista, y yo estábamos ahí platicando, la verdad que ni me acuerdo porque era de estos momentos de descanso entre conferencias y demás. Pero bueno, entonces, como les decía, y aquí vuelve al lenguaje complejo, para Panikkar, la mística no es un fenómeno que pueda entenderse como noema. Es decir, en la fenomenología tradicional, o perdón, no tradicional, en la fenomenología de Edmund Husserl, él distinga el noema del noemata, y no me quiero meter a esos problemas, pero entendido como contenido de la conciencia, ¿no? O sea, la mística no es algo que tú puedas experimentar como un contenido, sino que es una experiencia que se comprende o que se experimenta, y él más bien le gusta utilizar la palabra de pisteuma. Ay, perdón. El pisteuma, en vez del noema. El pisteuma sería el contenido de la fe, pero no como contenido, como un objeto que yo puedo recibir, sino entendiendo el pisteuma como aquella experiencia. Pistis significa fe, ¿no? Y esta es la base del diálogo interreligioso para Panikkar, porque la mística nos permite entrar en un diálogo entre pisteumas y no entre, o sea, hay distintos tipos de diálogos. Panikkar habla en otros textos, o sea, no vamos a meternos tanto en eso, habla de la diferencia entre el diálogo dialéctico y el diálogo dialogal. El diálogo dialéctico sería el diálogo de corte, o sea, como decir, a ver, no sé, el dogma de la encarnación frente el dogma de de otra tradición, ¿no? O sea, entonces son debates teológicos, a eso me refiero, ¿no? O filosóficos, en el sentido de filosofía más como de dialéctica. Sin embargo, el diálogo dialogal para Panikkar es cómo te vas adentrando en el pisteuma. Y eso esa experiencia del misterio es lo que te va posibilitando no tanto entender con la cabeza otras religiones, sino compartir algo del pisteuma, ¿no? Ir teniendo experiencia. Entonces, por eso para Panikkar la mística es la base del diálogo interreligioso, y el diálogo interreligioso de cierta manera forma parte de la mística, se posibilitan mutuamente, porque ambos van a una experiencia más honda que va más allá meramente de lo dialéctico. Aquí él aborda otro de los grandes temas, ¿no? Que es la conciencia como presencia de amor. Es decir, la mística no es pura gnosis, ¿no? No es puro conocimiento. Él habla de los tres ojos: sentidos, razón y fe. Y la mística, aunque propiamente es el tercer ojo, incluye a los otros dos. Y están ordenados jerárquicamente, lo que les decía en un inicio, ¿no? Cada uno en su propio lugar adecuado, pero cuando se abre el ojo de la fe, están los otros dos ya presentes. Por eso es una advertencia contra la mística desencarnada, ¿no? Una mística que quiere eliminar la razón o los sentidos, ¿no? O sea, la mística no es antirracional ni tampoco es antisensorial. Incluye todo lo humano y toda la realidad. Me gusta esta frase, ¿no? Que es una paráfrasis de Santa Teresa, ¿no? Cuando Teresa habla, ¿no? de esta frase famosa suya, aquí Panikkar la hace una paráfrasis, dice: una mística triste
es una triste mística, ¿no? Se trata de amar la realidad, la armonía entre los polos que el racionalismo moderno separa. En otros términos, el amor a Dios y el amor al prójimo es el mismo amor, no son amores diferentes para Panikkar. Y aquí va a entrar al tema de la ascética, tan problemática. Y fíjense lo que dice, la auténtica mística requiere la ascesis, no, la requiere, pero en su sentido primigenio. Pero insiste acto seguido en que si este entrenamiento no es para inflamar el amor y conseguir la libertad, es doblemente contraproducente. Seca el corazón y ensombrece la mente, ¿no? La ascética, ya lo veíamos en la plática inaugural del espacio, entonces no me voy a tardar mucho en esto, pero la ascesis siempre es la otra cara de la mística. O sea, este entrenamiento, estas prácticas explícitas que una persona hace para ir ganando en disposición el encuentro con el misterio, esta relación de amor. Pero si pierdes de vista a Dios, por decirlo en estos términos, pues entonces la ascética se convierte en puro voluntarismo y en términos de Panikkar seca el corazón y ensobrece la mente. En ese sentido hay que distinguir entre distintos deseos. Hay deseos o amores de Dios que son proyecciones psicológicas. Distinguir el deseo promovido por un objeto y la aspiración que surge de las entrañas. Dice Panikkar que hay que distinguir eso, el deseo de posesión y el deseo más profundo. Emmanuel Levinas tiene otra diferencia muy elocuente de mi punto de vista, lo que sería el deseo y la necesidad. O sea, la necesidad de eso que siempre estamos queriendo consumir, y el deseo que nos abre a esta alteridad, ¿no? Toda experiencia mística es paradójicamente participativa. Es lo que les decía, ¿no? Ya con Panikkar, este término de lo participativo. Y bien, con eso, y ya justo casi al tiempo, digamos, de esta primera hora, voy a dejar de compartir. Llegamos así al término, digo, estos son provocaciones, me fui un poquito rápido, son temas complejos. Sin embargo, pues a mí me interesa más que podamos dialogar, que ustedes pues den sus opiniones, sus observaciones, sus comentarios y sus preguntas también. Repito, pues no traté de ser exhaustivo, ni tampoco tan erudito, porque además, claro, yo tampoco puedo decir que domino y cada palabra de Panikkar, claro, ¿no? Pero bueno, pues esta fue una pequeña primera. Entonces ya están abiertos los micrófonos, nos dice por acá Xavier. Entonces, si alguien quiere decir algo, comentarlo, está abierto el micrófono, solo pues ábranlo y pueden platicar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Elías, hola. Hay una parte donde habla Panikkar sobre la conexión entre el logos y el mitos. No sé si pudieras ampliar un poquito este punto. Son los mismos de hace rato, ¿no? Perfecto. Sí, ese es un gran tema sin duda. La diferencia entre el mitos y el logos. Ya lo abordamos también un poco en otra sesión. El libro fundamental de Panikkar para entender ese tema es el que se llama Mito, Fe y Hermenéutica. Es un librote, o sea, sí es quizás para mí de los mejores libros de él. O sea, realmente ahí sí se mete a hacer un análisis hondo de muchas cosas. Pero digamos así en términos sencillos, por lo menos como yo lo entiendo, ¿verdad? O sea, lo que nos está diciendo es que o sea, siempre vivimos en un mito. Él habla de mitos con TH, o sea, mitos, y no de mito porque dice que pues, la palabra mito ha sido como muy, pues se le ha visto mal, ¿no? Pero básicamente se refiere a eso, ¿no? Entonces siempre vivimos en un mito, en un horizonte de sentido, o sea, hay muchas maneras de entenderlo, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero se puede entender también como
como en esta noción de la creencia, ¿no? Siempre una dimensión, me gusta esta imagen, ¿no? Del océano y el pez, ¿no? O sea, el pez siempre está en el océano. Por eso, por ejemplo, él nos llega a decir que uno de los grandes mitos de Occidente es la historia, ¿no? El mito de la historia. Siempre estamos ahí sumergidas y sumergidos en el mito de la historia. Y con eso interpretamos todo, ¿no? Entonces, el mito y por eso es la realidad, porque la realidad es siempre la coparticipación. Entonces, no es como que esté la realidad allá y yo tenga como unas cosas en mi mente, como unas creencias, que después la realidad pues me desmiente o no, no. O sea, la realidad es ese mitos que yo habito, ¿no? Y que soy. Por eso es coparticipativa, ¿no? Claro que hay otros agentes, diría yo, que también traen lo suyo. O sea, yo traigo mis cosas y entro en contacto, pero somos esas relaciones, ¿no? Y el logos, en cambio, es ya cuando justamente ese mitos deja de ser mitos, ¿no? Y digamos, entra a un ámbito ya del conocimiento más racional y por lo tanto pierde su efectividad operativa en nuestras vidas, ¿no? El mito se desmitifica. No es exactamente eso, pero es como cuando en México decimos nos cae un 20, ¿no? O sea, cuando algo que estaba ahí operando en nuestras vidas y que era nuestro mundo, de pronto se desmiente o de pronto se va. Lo logificamos, comenzamos a tomar distancia, nos damos cuenta que a lo mejor entendemos que hago eso porque tengo un trauma, entendemos eso porque entendemos que viene de un proceso sociohistórico de marginación. O sea, cuando empezamos ya a dar cuenta del mitos, es que ya no vivimos en ese mitos. Y entonces podemos hacer mitología, ¿no? Podemos expresarnos sobre ese mitos y hablar sobre ese mitos, pero ya está logificado, ¿no? Ya no opera meramente como mitos. Mitos no, vivimos ahí, es como la punta de nuestras narices, pues, o sea, no lo vemos y sin embargo es lo más cercano. El asunto es que no podemos vivir sin mitos, por eso cuando un mito se desmitifica, lo remitificamos, ¿no? Que es lo que dice Panikkar, este constante desmitificar, remitificar, ¿no? ¿Cómo se remitifica? ¿Sí? Algo así. Pues con nuestras experiencias y también el logos participa en eso, ¿no? O sea, es la vida, ¿no? Es la co-creación de esa realidad. Como que los mitos en los que vivimos los vamos co-creando en la realidad en la que vivimos y vamos habitándolos, pero son mitos más explícitamente justo cuando no están logificados. La logificación es cuando ya los hacemos conscientes y se desmitifican, ¿no? No sé si ayudó. Sí, gracias. Sí, entiendo la diferencia. Gracias, Elías. Gracias a ti, Carlos. ¿Alguien más quisiera algún comentario, una pregunta, alguna reflexión que les surja? Sí, José Ignacio. Ajá. Hola, buenos días o buenas noches, depende, ¿no? No, quería poner el énfasis en una cosa que ya se ha comentado, que a mí me ha llamado la atención, en la página 250 del libro bueno, de todos los libros de la colección, el libro gordo, digamos, de la Herder. Dice, no confundamos la fe, que es una experiencia, con la creencia, que es una articulación intelectual. Pienso que esto en las explicaciones de Panikkar es muy importante, porque si no diríamos, bueno, a ver, aquí no me puedo despistar. Para Panikkar, la fe es una experiencia, la experiencia de todos nuestra vida,
a nivel físico, psíquico y espiritual, el tercer ojo. No, simplemente quería comentarlo. Si queréis comentarlo más o lo que sea, pues ya está. Muchas gracias, José Ignacio. Buenísimo. Realmente es muy importante lo que dices y ciertamente es una de las distinciones fundamentales. Pues ya habría, Panikkar ya se convirtió en un clásico, ¿no? Así como hablamos de, yo qué sé, vamos, en lenguaje heideggeriano, ¿no? En lenguaje aristotélico. Bueno, podemos hablar en lenguaje panicarniano. Esa distinción entre fe y creencia es fundamental, que tú dices. De cierta manera, lo dije cuando hablaba del pisteuma, ¿no? Pero creo que vale la pena recalcarlo. ¿Sabes quién también ahorita lo comento más, pero ¿sabes quién también lo explica de una manera muy hermosa de mi punto de vista? Juan Martín Velasco. Eh, Porque justamente rompen los dos, y ahí dialogan los dos, rompen esta noción de la fe como, como creencia, ¿no? Como que tengo fe es, creo en Dios Padre, ¿no? Y lo repito, eh, y más bien la fe, tanto, o sea, para Pánica, sería justamente el ámbito de la experiencia. Y me gusta también como lo dice Juan Martín Velasco, o sea, para Juan Martín Velasco la fe es esta apertura, o sea, la fe es esta apertura, la fe te implica existencialmente, ¿no? Es esta apertura radical eh, que ya hay una experiencia allí, hay un contacto con esa realidad, ¿no? Y en cambio la creencia, en estos términos, pues es creer contenidos concretos, ¿no? Creo que Dios es así, creo en esto, creo en lo otro, ¿no? Sí, muchas gracias por la aportación. Hola Elías, buenas tardes. Buenas. Bueno, gracias una vez más por todo lo dado. Y sí, por ahí uno a veces lamenta, ¿no? Creo que cada sutra sería para un encuentro, me parece, digamos, ¿no? Para poder detenernos bien y ahí poder como, bueno, degustar bien, ¿no? Cada expresión, cada palabra. Pero bueno, desde ya muchas gracias, ¿no? Y sí me parece fundamental, a menos a mí lo que me ha ido como ayudando es como, si bien no es tan la misma expresión, pero lo cosmoteándrico, como esto trinitario, digamos, ¿no? Tal vez como este nuevo mito que propone Pánicar, y bueno, y muy cercano a esto del Advaita, ¿no? De lo no dual, digamos, ¿no? Lo adual. Y como en ese sentido también, ¿no? Como en este último tema que se estaba recién tratando, la misma experiencia, ¿no? De ese padre o ese origen que nos está engendrando, somos parte porque somos eso engendrado y ese espíritu entre el origen y nosotros engendrados como hijos, es un poco toda esa realidad, digamos, ¿no? Al menos para mí me ha ido como ayudando a ir encontrándole un poquito como el gustito y el sentido y vivir más la Trinidad como eso, como experiencia y no tanto como una creencia, digamos, ¿no? Así que bueno, por ahí andamos despacio. Muchas gracias, Rolando. Gracias de verdad por ese comentario. Yo también estoy de acuerdo contigo, bueno, si te entiendo bien, que esto es de los aspectos más, sí, por un lado, más importantes a nivel teórico de Pánicar, pero también más consoladores o transformadores a la hora de traerlo un poco a la propia experiencia, ¿no? O sea, como que ilumina mucho la experiencia de quienes, pues, hemos decidido o queremos caminar o nos enamora, nos seduce, pues la vida espiritual o como quieran llamarle. Es entender como esta coparticipación trinitaria, cosmoteándrica, dual, ¿no? Pánicar creo que hace un esfuerzo para hablar en distintos lenguajes, ¿no? No sé si se dieron cuenta, eso es una de sus grandes bondades, que al mismo tiempo lo convierte, o sea, puede llegar a dificultar la lectura, pero para muchas personas también la facilita, pues porque a lo mejor y una persona dice, híjole, es que lo está diciendo tan en cristiano que yo nunca he tenido una formación, entonces no entiendo, pero
soy budista y entonces te pone la palabra budista así grandota, paz, ¿no? Entonces creo que sí, esa parte es fundamental y también creo que es de las que más llegan, ¿no? Interiormente a inspirar. Gracias, Rolando. No sé si por ahí haya algún comentario. Juan Carlos, creo que sí. Sí. Hola, Adelante. Elías. Yo ante todo te agradezco este esfuerzo que haces de interpretar, ¿no?, a Paniker, y sobre todo toda la visión que nos das en el sentido, bueno, porque estás metiéndote en un terreno que, bueno, está muy impregnado de filosofía, de antropología, en fin, de todas estas ciencias del comportamiento. A ver, yo vengo de un campo totalmente diferente. Yo soy médico y lógicamente que soy en cierto modo hijo de la ilustración y de lo fenomenológico, lo objetivo, como tú le quieras llamar. Y por lo tanto, más que nada, yo quería participar para decirte que te agradezco todo este esfuerzo de poder hacer comprender estas dimensiones que para el mundo de la ciencia, de la razón, siempre se han visto como elementos a lo mejor esotéricos, incluso entonces como es el campo de la metafísica, de la filosofía, de la teología misma, ¿verdad?, que son, o la ética, etcétera, que son campos de abstracciones y que requieren, yo creo que una cierta formación. Es decir, mi formación no ha tenido nada ni de filosófica, ni de teológica, aunque he sido toda la vida un buscador de sentido y un buscador de Dios. O sea, me identifico con todo esto que tú estás trabajando porque ayuda mucho a comprender la realidad, a ubicarnos en este mundo tan, yo diría, a veces acelerado y excéntrico, donde la información nos acribilla, ¿verdad? Porque yo creo que nunca ha habido tanta información sobre distintos aspectos. No, por lo tanto, era más que nada, simplemente quiero participar diciéndote, bueno, yo no tengo base filosófica. He hecho la licenciatura de algo interreligioso, pero como quien dice, cada tradición religiosa la veíamos desde la introducción y desde cómo vamos a saber hinduismo o confucianismo o cómo vamos a profundizar en el budismo si son unas entidades o una realidad tan inmensa. Y entonces yo, claro, yo me metí en eso, pero soy consciente de que lo único que he hecho es llegar ahí a la superficie, y sí que traté de leer el Bhagavad Gita o del Corán o de cada una de las tradiciones para a ver si podía rascar, y a veces no entendía muchas cosas. Bueno, simplemente soy un extraño en el paraíso de los que manejan la filosofía y manejan la teología y todos estos aspectos. La mística me parece una cosa apasionante, ¿no? Incluso me estaba acordando cuando yo tenía 17, 18 años, bueno, estaba en la universidad, en los primeros años de la universidad, yo estuve participando en se llamaba Escuela de Guías, que era católica, dentro de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Y, digamos, lo que pretendía esta escuela era
formar líderes para el futuro, ¿no? Y entonces la materia fundamental que teníamos era ascética y mística. Tú te imaginas lo que yo pude haber entendido en aquel entonces de ascética y mística, pero como hoy hiciste referencia a la ascética, me acordaba de aquellas clases que un buen jesuita, que era nuestro mentor, digamos, nos daba, ¿no? Por lo tanto, simplemente quería expresar y para participar, y bueno, estoy aquí porque, en fin, y estoy muy contento con estas conferencias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, de verdad. Estamos muy felices de tenerte con nosotros, nosotras. Dijiste muchas cosas muy, muy importantes. Me alegro pues que estén ayudando estas conversaciones a entender algo que es complicado, es difícil. Bueno, nos despedimos, Carlos, bueno, que nos acaba de decir que te vas. Ahí estamos. Y te digo, Juan Carlos, ¿no? O sea, sin duda, o sea, yo mismo, yo lo leo y digo, a veces, ay, ¿qué está diciendo aquí Panikkar? Y es un esfuerzo, pero bueno, espero poderlo traducir lo mejor posible y en lo que no, pues una disculpa si todavía de pronto cae en algo muy complicado, ¿no? Por otro lado, pues sí, cómo va resonando en la propia vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cómo nos va recuperando, también cómo vamos también, cómo nos abre Panikkar o este tipo de ideas, nos ayudan a releer conceptos que a lo mejor quienes venimos de alguna formación donde sí hay un ambiente religioso, pues nos ayudan a clarificar cosas que a lo mejor en su momento nos enseñaron de otra manera, ¿no? Lo que decías de la ascética. Y finalmente comentar rápido lo que decías de estudiar las distintas religiones, pues justamente aquí lo que Panikkar, o sea, como tomando en cuenta lo que reflexionamos en torno al diálogo interreligioso, si bien Panikkar promovería mucho y o sea, promovió durante toda su vida el estudio de las distintas religiones y él las estudió a fondo, también es muy bello cuando nos animamos a experimentar, ¿no? Cuando, como tú dices, o sea, esto a veces nos podemos quedar estudiándolas en la introducción porque, pues yo qué sé, a lo mejor y no tenemos esa vocación de aprender lenguas a lo loco, ¿no? Y poder leer los textos originales, el Sutra del Diamante, ¿no? Pues no lo vamos a leer en su lengua original, pero a lo mejor sí puedo acompañar a estas personas que practican otra tradición, acompañarles, ¿no? Y eso se trata un poco el pisteuma, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto puedo entender lo que le llamaríamos el sintagma, o sea, como la estructura, y no me voy a ser experto o experta en filosofía budista, no me voy a ser experta en teología o en mística carmelitana, lo que sea, pero sí puedo acompañar y saborear un poco a qué se refieren, ¿no? Saborear un poquito eso. Y eso se conecta con, pues, esto otro, ¿no? De que la filosofía no es meramente, pues, saber decir cosas y leer mucho, sino también dejarte transformar por eso que estás queriendo conocer, ¿no? Pues eso diría, y bueno, me quedo muy conmovido, muy agradecido por tu comentario, Juan Carlos, muchas gracias. Álvaro, veo que tienes la mano levantada, te escuchamos. Sí, muchas gracias por la charla, por la clase. Una preguntilla, dentro de lo que son las diferentes dimensiones cosmoteándricas, ¿Panikkar hace alguna diferencia de la realidad en cada dimensión? Uno. Y después, dependiendo de cada realidad, ¿cómo él propone relacionarse con cada una de las dimensiones o de las realidades dentro de las dimensiones? No sé si estoy seguro de entender la primera parte, cuando dices, o sea, dice algo específico. La oración o las relaciones cosmoteándricas, las diferentes dimensiones. Él hace diferencias en las realidades de cada dimensión, la dimensión cosmos. Entiendo ahora, ¿no? Uno. Y dos, él propone cómo relacionarse con cada una de la dimensión o de cada una de la realidad.
Ya, ¿Te has entendido, perfecto. no? Sí, ya creo que me quedó un poco más claro, ya me dirás. Y bueno, me encanta que sigamos conversando, porque también con Álvaro hemos estado conversando por afuera. Todo esto de lo cosmoteándrico es un tema bastante importante. Creo que habría que releer a fondo el libro de Panikkar, que tal cual se llama La intuición cosmoteándrica, así como un primer chispazo de intuición o sea, lo que tengo más fresco. Sí, o sea, Panikkar lo que dice es que podemos distinguir para tratar de entenderlas, pero que en realidad no son diferentes, ¿no? Pero sí especifica, o sea, sí dice, o sea, lo cósmico se refiere, o sea, Panikkar se está refiriendo, y así lo dice, pues a la dimensión que lo podríamos llamar lo natural, el mundo, el cosmos, animales, planetas, ¿no? Fenómenos naturales, etcétera. Y sí dice que se refiere a eso, ¿no? Y también, pues, también dice que cuando habla de lo ándrico, pues se refiere al ser humano, o sea, sí dice a qué se refiere con cada una. Y también, de cierta manera, dice que se refiere o sea, que hay estas relaciones, ¿no? De tal manera que sí podríamos hablar, por ejemplo, de poner el foco y ver, o sea, es decir, una relación estrecha entre la dimensión divina y la dimensión cósmica, pues son todas estas experiencias de manifestación de lo divino en lo natural, ¿no? Y entonces toda esta, pero siempre que hablamos de eso, por ejemplo, ya está metido el humano, ¿no? O sea, entonces en el fondo no las podemos separar, pero sí especifica un poco más, ¿no? Tendría que releer algunas páginas como para poder decir más al respecto, pero sí, o sea, sí habla de cada una por separado, o sea, sí especifica a qué se refiere con cada una, y sí habla de estas relaciones, ¿no? Sí habla de la relación propiamente, por ejemplo, entre lo cósmico y lo divino, o entre lo divino y lo humano, que es donde él más centra su atención, ¿no? Y también habla de la relación entre lo divino y lo cósmico, ¿no? De ahí es donde él, pues, tiene sus textos como de ecosofía, por ejemplo, ¿no? Que tiene un texto de ecosofía, que también está en Fragmenta. Pero pues al mismo tiempo eso también lo permea lo divino, ¿no? Entonces sí hace como esta aclaración constantemente de que lo separa como para que lo entendamos, pero que en el fondo pues no lo podemos separar, porque siempre va a estar, si estamos hablando de eso, ya está dentro de lo humano, ¿no? Etcétera, etcétera. No sé si más o menos te referías a eso. Hay grandes preguntas que quedan en el aire, a lo mejor. Por ejemplo, pues es la gran pregunta, ¿no? Que le podemos hacer a Panikkar desde un punto de vista quizás más historicista, más occidental, pero pues que yo por lo menos sería para mí difícil responderla. A lo mejor ya alguien que sí sea muy experto en Panikkar, pues qué pasaba antes, o sea, como que podría, o sea, hasta donde yo entiendo, nunca no dice mucho o nada, yo no me acuerdo de nunca que hable de lo cosmoteándrico antes del ser humano, ¿no? ¿Y qué pasará cuando nos extingamos, no? Porque bueno, yo sí soy de quienes cree que el ser humano, pues, nos vamos a ir, pues, o sea, no, la especie, pues, como especie. Entonces, pero bueno, a lo que voy es que quedan como esos puntos abiertos. No sé, Álvaro, ya querías Sí, sí. aclarar. ¿Ah, sí? Sí, más o menos quedó perfecto. Sí, te digo, si quieren, o sea, le puedo hacer llegar a Xavier algunos artículos, o sea, más como para profundizar. Pero sí, la obra clave pues sería leer todo el de la intuición cosmoteándrica. ¿Alguien? Elías, sí, un segundito, José Ignacio. Me parece muy bien lo que comentas de poder ofrecernos algún artículo y entonces lo colgaríamos en la web, si puede ser, y así todo el mundo que quiera entra en soncristianos.cat/vida mística y allí, igual que están los diferentes vídeos, poder también colgar cualquier recurso, materiales, bibliografía, artículos en PDF, libros que sean en abierto. Todo esto estamos disponibles y para eso está la web, para que sea un espacio de intercambio y que entre sesión y sesión
podamos allí también alimentarnos y seguir enriqueciéndonos. Así que tú mismo, Elías, encantados. José Ignacio, adelante, disculpa. Hola. Una cosa que os quiero comentar a todos. Yo fui a un curso, con Javier Meloni, vivo en Barcelona, sobre la religión del futuro. Un poco contestando la pregunta de Juan Carlos, ¿cómo se relaciona todo? Este libro, que es un libro gordo, de Ken Wilber, pues lo relaciona todo y yo entiendo que muy bien. Pero claro, es un libro que, La religión del futuro de Kairos. Es un libro que hay que ser ayudado por alguien, porque, tela, ¿eh? Pero sí, es muy importante. Hay un libro anterior de Ken Wilber, que es este libro, La religión del futuro, pero mucho más accesible, que se llama El cuarto giro. El cuarto giro, inmediatamente antes de La religión del futuro. Yo lo recomendaría, también es de Kairos. Nada, simplemente es una humilde sugerencia, quiero decir, no quiero aquí pontificar en absoluto, pero a mí me ha ido muy bien. Y dentro del cristianismo, ya puestos a hacer, y no sé más, porque soy un ignorante, yo estudio Derecho, no tengo formación filosófica y tal. Otro libro que me fue muy bien y que también hice un curso con Javier Meloni, pero son los dos únicos cursos que he hecho con él, seminarios de 5 meses y tal. ¿Cómo se llama esto? Un libro de Panikkar, que es una aplicación concreta al cristianismo y desde el cristianismo a todas las otras religiones, la cristofanía. La cristofanía que está, bueno, una experiencia humana primordial o algo así, se titula, lo publica en España Siruela. Supongo que en Latinoamérica también se puede tener acceso a esta editorial, Siruela. Una experiencia primordial o algo así, ¿no? La cristofanía. O sea, aplicar el tema de la Trinidad, pero centrados más bien en la figura de Cristo, aunque también se habla del Padre y del Espíritu Santo, a esta relación intratrinitaria aplicada al cristianismo y a las demás religiones. Bueno, lo explico muy mal, pero vale mucho la pena. Y yo el curso me lo pasé, pero demasiado, estupendamente, ¿no? Bueno, nada, simplemente estas sugerencias. Sobre todo el tema de la religión del futuro de Ken Wilber. Y el libro anterior, El cuarto giro, que es mucho más accesible y que habla de lo mismo, también de Ken Wilber y de la Kairos. Nada más. Muchas gracias, José Ignacio. No, pues verdaderamente vamos a tener mucho que seguir discutiendo y platicando en nuestro espacio. Tenemos para rato, como decimos. Comentando solamente, el que decías de Panikkar se llama La plenitud del hombre, una cristofanía. Ese es el nombre como completo. Los de Ken Wilber, la verdad es que yo ahí sí soy un gran ignorante, no puedo comentar más. Pero sí, muy bien recibidas las, pues sí, o sea, nuestro espacio de vida mística nos va a llevar por senderos muy interesantes, ya vamos viendo. Muchas gracias. Bueno, quedan unos 5 minutitos, no sé si alguien quisiera hacer un comentario por ahí. ¿Tere? Vuelvo. Rolando y luego Tere, sí. Para entusiasmar más que nada, ¿no? Con todo esto último, a mí me parece que es muy clave esto que se está diciendo, porque me parece que también desde lo cristiano, para nosotros, bueno, como el mitos es esta expresión del Cristo, digamos, ¿no? Entonces, todo ese origen que está dando a luz todo, eso es lo que, bueno, Panikkar llama esto lo divino, digamos, ¿no?
esto inaccesible, fuente inaccesible que está originando todo lo que es el cosmos, el hombre, todo lo que está siendo originado. Esto es el Hijo, digamos, ¿no? Este es el Hijo que en lo humano alcanza esa plenitud y que en Jesús es como que ha visto esa relación de ese origen, de ese Padre que lo está originando, digamos, ¿no? Y es por eso que en ese sentido lo cosmoteándrico va a ser siempre, porque lo humano va a estar también en ese silencio que está expresando toda la palabra, digamos, toda la realidad. Y uno como parte de esa palabra expresada también, ¿no? Más que nada, bueno, para alentar por ahí y para poder como integrarlo tal vez en la vivencia, digamos, ¿no? Perdón si reitero. No, muchísimas gracias, Rolando. Sí, y a mí me ayudas también, porque ciertamente es complejo, ¿no? Y es lindo también ver, pues ya después ir hablando incluso ya de las nuevas lecturas que se pueden hacer de la obra de Panikkar y demás, ¿no? Vamos a irlo platicando. Tere, para aprovechar el tiempo y... Sí, perdón, ya no quito tiempo, nada más concretando, bueno, me encantó agradecerte, como siempre, Elías, siempre nos pones pautas para que nos llevemos y sigamos usando herramientas, gracias. Bueno, la vida, o sea, nada más recordando lo que nos decía Panikkar de la vida mística que representa el culmen de la vida del hombre y que ese es ser dotado de conciencia, ¿no? Y que ese ser de la realidad y de la trascendencia, ¿no? Pero cómo aquí se va completando lo que nos está tratando de apuntar y a mí lo que me llamó y que fui juntando hacia lo que nos dices es justamente que esta completud es coparticipativa y la importancia de la relacionalidad que está implícita en todo su trabajo a partir de lo que va recogiendo con las demás tradiciones, o sea, como lo hace con el budismo, pero siempre para llevarnos a este colectivo de la mística, ¿no? Y que nos saque de lo que se escucha de la mística tradicional, y eso me gusta mucho. Y algo que me gustó es que en el título, o sea, de la página, bueno, ya no sé, 114, que dice que la pura conciencia es la experiencia de la presencia repleta de amor, esa frase que es su título, a mí me gusta mucho para cuando hablamos de la conciencia pura, la pura conciencia, y eso como que me gustó mucho como recalcarlo porque que desde ahí parte lo que él quiere compartir, ¿no? O sea, esa conciencia pura de la cual dice ese vacío, esa nada, y la va tomando, pero él le pone relleno, o sea, en el título, ¿no? Entonces eso me gustó mucho y bueno, nada más quería compartirlo y agradecerte. Y muchísimas gracias, Elía. No, a ti, Tere, siempre por la presencia y todas las reflexiones. Nos diste, ahorita subrayaste cosas fundamentales, así como para que no olvidemos. Pues miren, si quisiera cada un minuto, si me dan un poco de permiso, quisiera simplemente recordarles que nuestra próxima sesión sería el miércoles 6 de abril. Ahí me corriges, Xavi, si estoy equivocado. El miércoles 6 de abril. Misma hora, mismo link y todo igual. Y leeríamos del libro individual, para quien tenga el libro individual en Herder, de la página 131 a la 204. Y quienes tenemos las obras completas, sería pues del mismo volumen, de la página 293 a 360. 293 a 360. De todas maneras, todo eso está colgado en la página de Vida Mística en Some Christians. Se les va a enviar también un correo, bueno, todo eso, pero igual no lo dejo de decir para que quede también por ahí. La dinámica es la misma, pues lo leemos, lo platicamos y demás, ¿no? Y justo es la hora. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos entonces en un par de meses.